A continuación, tendremos la participación del doctor Miguel León Untiveros. Él está especializado en filosofía de la ciencia, filosofía de la lógica, filosofía de las matemáticas, filos- filosofía del derecho, social, software, epistemología política. Él pertenece al grupo de investigación Episteme, investigación interdisciplinaria en epistemología y ciencias y humanidades. Es doctor en filosofía por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, miembro de la Academia Mexicana de Lógica, profesor de filosofía de la ciencia y de la filosofía de las matemáticas en el posgrado de la misma Universidad Nacional de Mayor de San Marcos. Es miembro del grupo de investigación episteme, como había mencionado, de la misma universidad, miembro del Círculo de Altos Estudios en Lógica y Filosofía de la Ciencia de la PUC, miembro del Taller de Filosofía de las Matemáticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y miembro de la Sociedad Peruana de Epistemología y Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El profesor doctor Miguel León Untiveros nos presentará en esta ponencia titulada La interpretación en la aplicación de las matemáticas en las ciencias sociales. Profesor doctor Miguel Untiveros, León Untiveros, ¿se encuentra? Sí, Sí. presente. Muy bien, muchas gracias. Puede compartir pantalla, doctor. Bien, gracias. En primer lugar, gracias por la oportunidad. eh, y bueno, espero que les parezca interesante lo que vamos a hablar ahora. Bien, este, una de las áreas menos trabajadas en la filosofía de las matemáticas, pese a la importancia práctica que tiene esta ya en el desarrollo de la ciencia y la tecnología, es el área de la aplicación de las matemáticas que se hacen tanto por matemáticos profesionales como por los profesionales en ingeniería también, que lo que hacen es, grosso modo, aplicar diversas teorías, ¿ah? Por ejemplo, cuando uno estudia física, hay manuales de teorías matemáticas que ya están asentadas en la ciencia física, en las diversas áreas de esta ciencia. Pero no hay algo así como que siempre va a tener ese contenido, esos manuales, porque, digamos, ha habido un ensayo-error o una suerte de adecuación, ¿no? No obstante, la importancia práctica en el desarrollo y en la historia humana, por ejemplo, el siglo pasado, pensemos solamente en la mecánica cuántica. No tenemos mucha todavía reflexión acerca de las implicancias filosóficas de la aplicación de las matemáticas. Ahora, si esto es así en física, en las ciencias sociales es mucho más crítico, pero claro, uno podría decir, bueno, aplicación de las matemáticas, ya sea en las ciencias naturales o en la física, en las ciencias sociales, pues grosso modo debiera implementar las mismas cuestiones. Por un lado, sí es cierto, pero me parece que por otro lado no, y eso tiene que ver mucho con la actividad científica de las ciencias objeto, quiero decir, física o en su momento politología o sociología, etcétera. Bien, a ver, ya. Eh, Sin embargo, y entiendo que ha habido una ponencia, no sé si el día de ayer o hoy antes, em, en lo que se refiere a la filosofía de las matemáticas, esta es tan antigua como la Grecia antigua. Algo estaban comentando en la ponencia anterior a propósito de las mujeres en la historia de las matemáticas, pero también es relativamente nuevo, porque al inicio del siglo pasado se plantea una crisis, básicamente por ciertas paradojas que surgen en concreto en la teoría de conjuntos, pero también motivado por el surgimiento de las geometrías no euclidianas precisamente a mediados, grosso modo, del siglo XIX.
¿no? Los trabajos de Lobachevsky, de Riemann, de geometrías que rechazan el quinto postulado euclidiano. Bien, y grosso modo surge pues, digamos, eh, la discusión en qué es una demostración matemática y cuáles son, digamos, sus características. Porque lo que se buscaba dotar a las matemáticas en ese momento era de unos mayores fundamentos y por eso es que, entre otras cosas, este matemático alemán bastante conocido, incluso en la física, David Hilbert, adopta la teoría de conjuntos, pero luego de digamos, introducir en ella el método axiomático, que es lo que todos nosotros estudiamos y vemos, pues, a partir de los axiomas y vamos, vemos los teoremas. Esto no era así, esto recién es un logro del siglo XX, porque en el surgimiento en el siglo, fin del siglo XIX, por la mano de Georg Cantor, no había un método axiomático, por lo menos el formalismo de Hilbert bueno, recién data de inicio del siglo XX, o sea, digamos, fue casi por ahí. El logicismo lo que buscaba, no me voy a ahondar mucho en esto, lo que buscaba era eh, lo que buscaba era fundamentar las matemáticas en una lógica que recién había empezado a matematizarse a raíz de ciertos trabajos del siglo pasado, del siglo anterior, me refiero al siglo XIX, de la mano de George Boole, por ejemplo, que era un ingeniero matemático inglés que decidió aplicar pues álgebra a las matemáticas y perdón, a la lógica y simbolizarlo. Bueno, eso tuvo una evolución bastante rápida, digamos unos 50 años, y ya para fines del siglo XIX surge ese proyecto de reducir la aritmética y la teoría de conjuntos. Y recordemos que en esa época, de ese momento, las matemáticas no tenían más de 40 áreas de especialización, cosa que hoy hay por miles, ¿no? Entonces, la idea de reducir era básicamente ese dominio bien, digamos, pequeño todavía de las matemáticas en ese momento. Entonces, el logicismo lo que buscaba era fundamentar esto que Kronecker decía, Dios inventó los números naturales y el resto es obra humana, ¿no? Reducir la aritmética y la teoría de conjuntos a la lógica. Esa es la idea del logicismo, cosa que falló, pero digamos es parte de lo que en su momento se intentó. Frege era matemático, además de filósofo, y Russell era filósofo y matemático. Sin embargo, también hubo otra línea que ya tiene hasta la fecha de vigencia, llamado el intuicionismo, también de la mano de un matemático holandés apellidado Brouwer. Lo que buscaba Brouwer eran demostraciones directas, no por vías indirectas, o sea, no a la redacción, a la reducción al absurdo, por ejemplo, ¿no? Que no la consideraba pues una auténtica este, demostración matemática. Luego está el formalismo. Hilbert sí incluso adopta sin ningún problema toda la lógica, pero la nueva lógica que se vino gestando en el siglo anterior a él, en el siglo XIX me refiero. Y lo que hace es bueno, aquí hay un error de fecha, ¿no? No debe decir 1843, porque nadie muere antes de nacer. Eh, es 1943, ¿no? ¿No? Entonces, solo es un error de fecha. Mil disculpas por eso, por ese detalle. ¿Ya? Entonces, lo que hace Hilbert es proponer una nueva axiomática distinta a la de Euclides. Por ejemplo, dice, los axiomas no son ni verdaderos ni falsos, existen conceptos primitivos, y eso es lo que pasa en teoría de conjuntos, por ejemplo. No hay una definición de conjunto ni de la relación de pertenencia, se toman como conceptos primitivos de los cuales no vale preguntar qué es técnicamente hablando, sino simplemente basta que usted tenga una gruesa idea de que un conjunto es algo así como una multiplicidad o un agregado suficiente. Pero alguien dirá, ¿y el conjunto vacío? Bueno, ni modo, o sea, no tiene nada, pero no contiene nada, pero igual usted tiene que aceptarlo como conjunto porque son parte de los axiomas de esta teoría. En cambio, se ofrece una teoría, por lo demás, en lo posible, consistente. ¿Y por qué en lo posible?
porque en 1931 el segundo teorema de Kurt Gödel, ¿no? Este matemático austriaco, demostró que no está garantizada la consistencia ni de la aritmética formulada por Peano, ni la teoría de conjuntos, la estándar que todos manejamos, la de Zermelo-Fraenkel, con el axioma de elección. Entonces puede ser que el día de mañana, digamos, hoy o mucho después, encontremos una contradicción en la teoría de conjuntos. Eso no lo sabemos, ya que Gödel dijo no hay garantías. O sea, no es que sea inconsistente, pero tampoco hay garantías que no lo sean. Bien. Y en tercer lugar, que son las escuelas, o en cuarto lugar, perdón, que son las escuelas más conocidas en todo caso, sin perjuicio de que hay otras del ficcionalismo, que también está dentro de lo que es la discusión de las matemáticas, está pues el platonismo, que se remonta a Platón, pero en varias versiones, ¿no? Que lo que dice es que los objetos matemáticos existen, o sea, existen las funciones, existen las estructuras algebraicas, existen los conjuntos, etcétera, etcétera. Bien, como decíamos, este asunto del logicismo y que tiene pues un precursor incluso en Gottfried Leibniz, este famoso jurista, filósofo y por supuesto matemático, y algo que quiero resaltar bastante en nuestra situación actual, ¿no? Hay sin lugar a dudas un divorcio entre ciencias y letras en general, ¿no? Es raro que casi, digamos, hasta extraño encontrar a una persona que, por ejemplo, que sea como Leibniz, no en lo genial, sino en su formación, ¿no? Es decir, que por un lado sepa jurisprudencia, cosa que Leibniz era el caso, y por otro lado sea matemático, ¿no? Y esto no era raro en la época de Leibniz. Y eso ha generado mucho daño al desarrollo de las ciencias sociales, ya que la formación del matemático, por lo menos acá en Perú, está sobre todo vinculado a la física, ¿no? Pero, digamos, ¿por qué? Porque los manuales de matemáticas están más pensados en problemas, ¿no? De física. Claro que por ahí hay ciencia de la computación, que es un área de las matemáticas, ¿no? ¿No? Pero, digamos, lo central es, y creo que todavía sigue siendo, de hecho, vamos a ver un ejemplo de la mecánica de fluidos, que es un área de la física, ¿no? Bueno, pero no era el caso así de Leibniz, ¿no? Leibniz era, o sea, no hay que creer que solo los genios pueden ser juristas y matemáticos. No, eso es la formación. Leibniz era un genio más allá de saber jurisprudencia y matemática, ¿no? Bueno, entonces Frege, que era matemático y filósofo, ¿ya? Eh, lo que hace es un trabajo de reducción, de intentar reducir o deducir de las leyes de la lógica simbólica, ¿no? Todas las matemáticas, y su objeto de estudio en ese momento era la aritmética de Peano. Pero sin embargo, un matemático filósofo, Bertrand Russell, pues formuló una paradoja, una contradicción con respecto a los conjuntos formados por conjuntos que no se pertenecen a sí mismos, ¿ya? Y esto, que parece ser un juego de palabras formulado adecuadamente de forma simbólica, pues dio lugar a una contradicción en el sistema de, eh, de, de Frege. Y sin embargo, lo que ocurre es que, pese a ser un golpe muy fuerte contra el proyecto de lo que hiciste Frege, lo que hizo Russell es asumir ese proyecto, el logicismo, pero ya no como lo estaba desarrollando Frege, sino creando una nueva teoría simbólica llamada la teoría de tipos, que estratificaba los lenguajes formales. De esa manera se evitaba esta contradicción que él había hallado en el trabajo de Frege. Pero claro, no tuvo el éxito esperado, porque resulta que eh, la idea era, ¿no?, reducir la aritmética a los principios o axiomas de la lógica. Sin embargo, la obra de
Russell no logró porque también utilizaba axiomas no lógicos. Y eso era pues algo así por gato por liebre, ¿no? Es decir, cobre por oro. O sea, no cumplió estrictamente con el proyecto. Y de este modo, pues un poco como que se abandona, aunque a la fecha ha habido nuevos intentos, pero como se decía Jaakko Hintikka, un matemático, lógico y filósofo finlandés que ya falleciera hace algunos años en este siglo, decía, hay que recordar que el proyecto logicista del siglo XIX era sobre un dominio matemático pequeño, digamos 30, 40 áreas de especialidad. Hoy por hoy, ese dominio ya no existe. Es muchísimo más grande las matemáticas. Por ejemplo, no había el álgebra abstracta, ¿no? El álgebra abstracta recién surge, pues, a inicios del siglo XX, ¿no? Este, y eso en su momento no fue materia de logicismo, puesto que no existía. Tampoco existía teoría conjunta, perdón, teoría de juegos, una enorme cantidad de nuevas teorías que han aparecido en el curso del siglo pasado, ¿verdad? Entonces, el logicismo queda como un intento de reducir las matemáticas, se supone todas, a la lógica clásica. Pero también ha habido el surgimiento de nuevas lógicas, como por ejemplo en Brasil y en otros lados, Australia, Inglaterra, etcétera, las lógicas paraconsistentes, que también son lógicas simbólicas, lógicas matematizadas, ¿ya? O el que propuso Hintikka en su momento también, las lógicas de primer orden independientemente amigables, que son lógicas algo distintas a las lógicas simbólicas, pero también, digamos, lógica simbólica clásica, pero también algebraizadas, ¿no? Matematizadas. Eh, pero hasta la fecha, el proyecto sigue en pie, o en todo caso, si se quiere, también trunco, ¿no? Bien. Bueno, el intuicionismo es, voy a ir un poco rápido porque quiero respetar el tiempo asignado. El intuicionismo es una manera de decir, las demostraciones matemáticas no tienen que ir por la ventana, sino de forma directa, o sea, no tienen que ser por métodos indirectos, sino debemos preferir epistemológicamente o filosóficamente las construcciones, las pruebas directas, ¿ya? Eh, Pero, eso es en el fondo por eso es que en la teoría de la demostración matemática el intuicionismo va a preferir, digamos, demostraciones constructivas y no así aquellas que apelan pues a la reducción al absurdo, ¿no? Pero también tiene una idea de aceptar, por ejemplo, el primer infinito, que es el de los números naturales, y no de los números reales, puesto que estos escaparían a la comprensión humana, ¿bien? Y solo el infinito no en acto, ¿no? Sino en potencia, que es lo que más o menos se ve en cálculo infinitesimal, grosso modo, ¿no? Bien. Bueno, también está el formalismo cuyo principal este, eh, propulsor fue David Hilbert, este famoso matemático alemán, y lo que hace es divorciar el significado de los símbolos matemáticos. Es decir, cuando uno hace teoría de conjuntos, por ejemplo, no tiene que pensar en conjuntos, sino simplemente tiene que operar las fórmulas que tiene enfrente a partir de los axiomas, ¿ya? Por tanto, lo que hace el formalismo no es y una necesitas revisión como hacer sí hacía el intuicionismo, sino lo que busca es de diseño, profe, si usted conservar voy a hacer todo el desarrollo matemático hasta ese momento, ¿no? un Y trabajo. el criterio que maneja Hilbert es que deben ser consistentes las matemáticas. No, claro, se aceptan axiomas que para Frege y que Euclides, pese a la diferencia, los axiomas eran evidentemente verdaderos. Para Hilbert no. Para Hilbert simplemente son axiomas, son enunciados que aceptamos sin demostración y sin decir que sean verdaderos ¿Y o eso falsos. es del informe?
van a ser verdaderos o falsos en la medida que exista una estructura matemática que las interprete, pero per se no lo son. Pues, bueno, yo le digo Bueno, y informe también hay que le faltó conceptos, meter eso. es decir, O sea, cómo ciertos meter esa vaina. conceptos de los que no cabe definición. En los elementos euclides había definición de punto, recta. En la geometría que desarrolla en su momento Hilbert a 1899, ya no lo hay, ya hay conceptos primitivos. Y la idea es que también sean completos, ¿no? Es decir, que todos los No, pues yo no, teoremas, todas o las sea, yo verdades no digo que no, matemáticas sean sino, deducibles de ya, este. porque yo estaba mirando, vea, yo tomé Hay una fotos y se ve bulla, hay bulla por, perdón. el museo. Mira, Si pueden mutear su micrófono, por favor. véala como un tiro, es una guía para que no particulariza, sino ¿Aló? dice en qué observar y mirar cosas. Sí, porque yo hice aquí varias cosas para observar. ¿Aló? Sácame la USB, el USB del museo. Wilson Camilo, ¿está usted con el... Ya, ok, gracias. Bien, continuemos. Entonces, esto es el formalismo, ¿correcto? ¿Ya? Y ¿qué pasó con el formalismo? Que era el proyecto más, digamos, exitoso en ese momento. Este matemático, a su edad de 25 años, Kurt Gödel, demostró dos cosas: que habían verdades en la teoría, por ejemplo, en este caso la aritmética de Peano, en la cual pues no podían demostrarse ni dichos enunciados ni su negación. Por lo tanto, la teoría no podía ser completa, era incompleta. Y si uno lo que hacía era introducir esos enunciados como axiomas, como nuevos axiomas, pues Gödel demostró que aún así aparecían otros enunciados, no obstante siendo verdaderos, que no eran derivables de la teoría así modificada. Por lo tanto, se dice pues que la incompletitud que haya Gödel es esencial. No importa cuántas enmiendas o agregados de axiomas le hagamos a la teoría, siempre va a aparecer un enunciado que no pertenezca a la teoría. Pero además el segundo teorema, fue mucho más, creo, duro, porque además de ser incompleto, decía, bueno, pero no estamos tampoco seguros de su consistencia, es decir, no sabemos si el día de mañana la aritmética de Peano va a resultar ser contradictoria. Igual ocurre con la teoría de conjuntos. Y este teorema es un teorema de imposibilidad, es decir, ha quedado así. No, no hay salida de esto. Y la teoría de conjuntos tiene esta característica, los textos lo reconocen, y bueno, lo único que podemos decir es que a la fecha no ha habido ninguna contradicción, ¿no?, que aparezca. Bien, finalmente está el tema del platonismo. El platonismo lo que hace más que proponer una cosa técnica, como en todo lo anterior, propone una interpretación de los objetos matemáticos que dice, pues bueno, los objetos matemáticos, el conocimiento matemático es una suerte de descripción de un mundo ideal, de un mundo etéreo, de un mundo abstracto, en el que existen pues los objetos matemáticos, existen las funciones, existen los conjuntos, existen las estructuras algebraicas, etcétera, ¿ya? Pero existen tanto como nosotros existimos, pero de diversa forma. Y estos elementos matemáticos son abstractos, son independientes de la especie humana, ¿ya? Y eh, son atemporales. Bien, entonces el estudio de las matemáticas o el matemático sería pues tendría como objeto este mundo idético, este mundo ideal. Como dije, el platonismo no ofrece algún aspecto técnico como sí ha ocurrido con el logicismo, con el formalismo, incluso con el intuicionismo. Entonces, al margen de la parte teórico pura que uno pueda abrazar en matemáticas, ¿no? Eh, puede ser un platonista en el sentido de sostener
de que los objetos matemáticos existen. Sin embargo, hay que advertir, y esta es la posición de muchos matemáticos, ¿no? Ahorita vamos a ver unos ejemplos, ¿no? El realismo operativo en la vida profesional práctica, y debiera ser así, ¿no? Por ejemplo, uno puede decir, bueno, los números de la aritmética existen, los números reales también existen, porque carecería de sentido hablar de algo que uno a sabiendas diría, pues eso no existe. Claro, el ficcionalismo hace eso, ¿no? El ficcionalismo le pide al matemático, haz como que existan, pero en el fondo sabes que es una ficción. Bueno, la actitud de considerar, así de simple, sin meterse a honduras filosóficas, de que las funciones existen, de que las estructuras algebraicas existen, tiene un nombre en filosofía, que es el realismo operativo. Sí, pues vamos a decir como que existen, no vamos a problematizar este punto y nada más. Entonces, en la práctica actúan como si fueran platonistas, ¿no? Pero no entran a honduras filosóficas. Bien. Y esto es el ejemplo o el caso de varios matemáticos importantes y conocidos como Charles Hermit dice, pues creo que los números y las funciones del análisis no son productos arbitrarios de mi mente, como si yo los hubiese inventado en una suerte de obra literaria a propósito de un alcance matemático, sino pues existen fuera de nosotros mismos con el mismo carácter de necesidad de las cosas objetivas de la realidad. En este caso se refiere a la vida física y que nosotros los encontramos o los descubrimos, pero no los inventamos, de forma como hacen los físicos, los químicos y hasta los zoólogos. ¿Ya? Y Hardy, que fue el famoso profesor de Ramanujan, ya que lo mencionaron en la ponencia anterior, también, ¿no? Para mí y para muchos de los matemáticos hay otra realidad, la cual llamamos realidad matemática. Y también debemos recordar a Roger Penrose, el famoso físico y matemático, también era un platonista con respecto a los objetos matemáticos. Pero estos realismos no son, no abordan, sobre todo el Hardy y el de Hermit, porque sí, el caso de Roger Penrose es un caso aparte. Él sí tiene una propuesta filosófica acerca de por qué existen eh, 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 por qué existen los objetos matemáticos. No es el caso de Hardy ni de Hermite. Sigan. Bueno, esto lo voy a pasar porque ya no me queda mucho tiempo eh, y voy a ir de frente, ¿no? Y claro, la idea es que hay una preocupación por lo que es la matemática, pero esto está siempre en lo que son las matemáticas puras. Ahora, toda esta discusión que hemos tratado de resumir, ¿se repite en las matemáticas aplicadas? No, no se repite, ¿ya? Eh, ¿Qué son las matemáticas aplicadas? Y es un tema bastante complejo, ¿no? Hay un criterio psicológico que ha ido apareciendo a partir de dos libros de matemáticas aplicadas bastante importantes. El del año 88 de Lynn Segel sobre matemáticas aplicadas para problemas determinísticos en ciencias naturales y el de Fowler de modelos matemáticos en las ciencias aplicadas, aparecido el año 97. Y a partir de ahí lo que se dice es que el propósito y esto es cita de este texto, de las matemáticas aplicadas, es elucidar o aclarar los conceptos científicos, sobre todo los de la física, como ya habrán visto, estos textos están dedicados a la física, y describir el fenómeno científico usando las matemáticas, y así estimular el desarrollo de nuevas matemáticas a través de tales estudios. El proceso de utilizar matemáticas para incrementar el conocimiento, el entendimiento científico puede ser dividido en cuatro pasos, en realidad, porque luego se agrega uno. La formulación del problema científico en términos matemáticos, la solución de los problemas matemáticos creados por esa formulación anterior, la interpretación y de esa solución y la verificación empírica en términos científicos, y finalmente la generación de una nueva creación de carácter matemático, su correspondiente generalización, abstracción y formulación axiomática. ¿Ya? Eh,
y aquí hay una acotación que sirve para las matemáticas aplicadas. No es suficiente con aprender matemáticas. El matemático que aplica, o el matemático aplicado en el sentido de que hace matemáticas aplicadas, eh, debe aprender a juzgar qué área de la matemática es posible o probable de ser útil en la formulación de ciertos problemas científicos, así como interpretar sus resultados en términos de la física. Como ven, el problema más álgido que se está dando o que se ha dado es en la física. Mientras que, sigo, ¿no? El matemático puro está preocupado o ocupado en el desarrollo de las teorías matemáticas, ¿no? Es decir, la última conjetura de Fermat, por ejemplo, problema abierto por casi 300 años, o el que todavía sigue abierto es el de la conjetura fuerte de Goldbach, el peruano Harald Helmholtz, sí pudo demostrar la conjetura débil de Goldbach, pero la fuerte sigue abierta. Y en fin, hay un montón de conjeturas abiertas todavía, o sea, conjetura significa que es una hipótesis, pero todavía no está demostrado si es verdadero o falso. Para la matemática, ¿no? Esa es la ocupación del matemático puro. Mientras que el matemático aplicado tiene otras prioridades, como por ejemplo el demostrar la adecuación de su trabajo en una ciencia objeto. En este caso, normalmente, históricamente viene siendo la física. Los matemáticos que aplican matemáticas ven pues eh, cuál matemáticas está disponible para proveer formulaciones para problemas científicamente motivados. Con eso quiere decir pues problemas que requieren de la cooperación con la matemática. Bueno, ahora, ¿qué preguntas surge de carácter filosófico en las matemáticas aplicadas? Bueno, ¿qué relevancia tienen las matemáticas aplicadas para la filosofía de las matemáticas? Eh, hay nuevas cuestiones que son importantes o no en la filosofía de las matemáticas aplicadas y los trabajos filosóficos tradicionales tienen de alguna manera importancia. Y como les decía al comienzo, no hay mucha bibliografía sobre esto, y sin embargo, esto eh, contra o choca con el desarrollo o la importancia práctica de las matemáticas aplicadas, sea llevado a cabo por mismos matemáticos o por ingenieros. ¿Ya? ¿Cuál es nuestra propuesta? Las matemáticas, como se sabe, es un cuerpo teórico de carácter abstracto cuya validez es independiente del mundo físico y social. Sin embargo, epistemológicamente juega pues, un rol muy importante. Gracias a las matemáticas, por ejemplo, áreas como la física son ciencias auténticas. ¿Ya? Sin embargo, en la aplicación debe hacerse una distinción entre lo que llamamos reglas teóricas, es decir, eh, los axiomas y teoremas propios de cada teoría, como digamos una estructura algebraica cualquiera, ¿ya? Y la interpretación de la misma, que es el rol que cumplen los matemáticos aplicados, que aplican esta teoría. Y los aspectos teóricos no son paralelos, es decir, que no necesariamente vamos a encontrar en las matemáticas aplicadas respuestas en la teoría. Claro, lo metodológicamente ideal sería primero la teoría, luego su aplicación. Pero en física ha ocurrido lo contrario, ¿ya? Entonces, no hay una suerte de paralelismo o secuencialidad entre teoría y luego práctica. Primero ha habido casos como en la mecánica de fluidos, el problema práctico y luego ha aparecido la justificación teórica desde un punto de vista de la matemática pura. Y aquí hay un problema, pues, bien bonito, ¿no? Es expuesto por Carl Nichols de 1973 que indica, pues, que hay unas ecuaciones diferenciales de Navier-Stokes que no tenían un fundamento matemático, pero sí se ajustaban a las mediciones que se hacían en la mecánica de fluidos.
Y esta situación duró por 50 años, de tal manera que en la matemática pura no había nada que justifique a que fundamente estas ecuaciones, pero los ingenieros y los matemáticos aplicados simplemente lo aplicaban porque funcionaba, más allá de la brecha teórica, ¿ya? Pero algo que quiero acotar es que esto sí sucede en la física, no sucede hasta donde tengo entendido en la economía o en la politología. Ahí sí es más metodológico. Se agarra una teoría matemática y luego se aplica, por ejemplo, a la política o alguna otra ciencia social. Eh, y esto quiere, digamos, un poco, esto es así porque la física es una ciencia muchísimo más dinámica, muchísimo más avanzada en comparación, epistémicamente hablando, con la economía y ni qué decir, pues, con la, 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 la politología u otras áreas de las ciencias sociales. Ahora, ahora sigue entrando a las ciencias sociales. Existen trabajos de matemáticas aplicados, por ejemplo, al concepto de la democracia, que es un capítulo de las ciencias políticas, y también en general a la política, sobre estrategia, voto, poder, y bueno, ¿no? Ahora, sin embargo, la característica de esto es, uno, que en estas áreas no se hace mediciones y experimentaciones tan intensamente como se hace en la física. También hay en el área de derecho, ya que hablamos de Leibniz, ¿no? Donde se aplica pues en un tema legal que tiene que ver con, tiene que ver con prisiones preventivas. Es algo que casi todos hemos escuchado en Latinoamérica, ¿ya? Este, Ahí esta ponderación, que así se llama la materia esta, al menos hay una propuesta de hacerlo utilizando espacios vectoriales. En fin, o sea, pero sin embargo lo que no vamos a encontrar fácilmente, como sí en el caso de la física, es esta brecha entre primero la parte práctica y luego la teoría que trata un poco de justificar una formulación de, digamos, ecuaciones diferenciales, como la que hemos mencionado. No, acá es mucho más lento, mucho más pausado, es poco dinámico y por lo tanto el desarrollo es lento, ¿ya? Eh, este, bueno, los espacios vectoriales son teorías bastante conocidas, la teoría de juegos también, entonces en el área de las ciencias sociales es casi una teoría que se aplica, ya, de alguna manera es ordenado, no ocurre como en la física, ¿no? ¿No? Bien, entonces algunas conclusiones en cuanto se refiere a la interpretación de nuestra ¿no? Eh, los compromisos filosóficos que uno pueda tener en la teoría pura de las matemáticas no se replican en la, en las matemáticas aplicadas. Sin embargo, las matemáticas aplicadas en realidad están en contacto directo con ciencias tan importantes como la física o como áreas del conocimiento que se están rigorizando, como el derecho, como las ciencias políticas, y ni qué decir con la economía, ¿ya? Eh, Sin embargo, el matemático aplicado no tiene las mismas preocupaciones que el matemático puro, ya que él o ella tiene un propósito distinto en que tiene que evaluar qué matemáticas sí se aplican a la ciencia objeto a la cual estoy prestando servicio, sea pues física, sea ciencias políticas, sea sociología, etcétera. Y esto requiere que el matemático salga un poco de su zona de confort o de su preparación propiamente dicho, e ingrese a revisar conceptos por ejemplo, qué es una democracia, cuántos tipos de democracia hay, cuál ha sido la evolución del concepto de democracia y qué modelo o qué teoría de las que conocemos en las matemáticas podría servir a los problemas de la discusión teórica acerca de lo que es una democracia, por ejemplo, ¿no? Y luego de ello tiene que interpretar la aplicación en esos términos. Una aplicación bien bonita es el teorema de imposibilidad de Arrow, ¿no? Este, que es precisamente la aplicación de una teoría matemática al concepto de democracia, para distinguirla del concepto de dictadura. Y eso todo en un lenguaje totalmente simbólico. Pero antes de ello, pues uno tiene que ver los sentidos en que la discusión política no matematizada
ha usado. Entonces, es un área que implica mucho reto, al igual que la física, ¿no? Eh, en la que se aplican las materias. Pero claro, como le digo, son áreas relativamente nuevas, poco exploradas. No me refiero a la economía, sino me refiero, por ejemplo, a la politología. Hay casos en los que las matemáticas puras y las matemáticas aplicadas son antitéticas. Claro, el caso de la mecánica de fluido de las ecuaciones de Navier-Stokes, que permanecieron por 50 años formuladas como eso, ecuaciones diferenciales, pero sin un sustento de lo mismo. Incluso habían contradicciones entre la teoría pura y esas ecuaciones diferenciales, ¿no? Y bueno, entender que el rol del matemático puro normalmente es el del mundo de las conjeturas, ya sea en su momento antiguas conjeturas como Andrew Wiles, el matemático inglés que demostró o trabajó el quinto teorema de Fermat, ¿no? O problemas abiertos todavía que van a ser eh, en materia y que son materia de estudio, ¿no? Eh, Sin embargo, lo que queremos rescatar en todo caso y enfatizar es que las ciencias sociales sí necesitan bastante de matemáticas aplicadas y lo que se está dando hasta la fecha es, digamos, insuficiente, no es satisfactorio y una muestra de ello es de que este, hay ese orden metodológico, ¿no? Primero la teoría, luego la práctica. En la física, no, la física se ha vuelto un área tan dinámica y de tantos retos para las matemáticas que primero aparecen ciertas ecuaciones que no tienen ninguna fundamentación matemática, el cual pone en aprietos y en necesidad de dotar a esa fundamentación para darle rigor a la ciencia, en este caso, la física, ¿no? Bien, gracias y estoy presto a cualquier pregunta. Muchas gracias, doctor León. Vamos a aperturar a ver si hay consulta de parte de algún participante. Por el chat tenemos un comentario. Dice, en la etapa escolar, desde un punto de vista didáctico, lo más pertinente sería de la práctica a la teoría, lo cual permitiría la construcción del conocimiento matemático. Ujú. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, profesor Medina. Para el doctor León tengo acá dos preguntas y también un comentario. El doctor León habló de las lógicas parasistémicas, ¿no? Efectivamente hay lógicas parasistémicas, ¿no? Pero la lógica que sustenta la matemática es la clásica. Y al menos yo no tengo conocimiento que esté sostenido en alguna lógica parasistémica. Pero yo no estoy muy al tanto si existe alguna matemática que está fundamentada no en la lógica clásica o bivalente, como le queramos llamar, sino una parasistémica, ¿no? Bien, sí, buenos días, profesor Medina. Sí, efectivamente. Hay una teoría de conjunto desarrollada con lógicas paraconsistentes y es una lógica no clásica. También hay cálculos matemáticos, o sea, análisis matemático desarrollado sobre una lógica intuicionista. La crítica a este tipo de trabajos, por ejemplo, del segundo orden, es que las matemáticas terminan siendo reducidas porque no se aceptan pruebas por demostración indirecta, con lo cual el número de teoremas se encoge. Bueno, la crítica en San Marcos, por ejemplo, ha sido bueno, y con eso simplemente nos quedamos con la mitad del curso. Matemáticas duraría pues que un año, 2 años, porque el gran cúmulo son pruebas indirectas, y eso no es la idea. Y eso es una crítica filosófica y hasta pedagógica. No se trata de reducir, pero el efecto práctico del intuicionismo que elimina las demostraciones o no aprecia las demostraciones indirectas es una reducción del conocimiento matemático estrictamente hablando. Por eso es que no se le acepta porque, digamos, la idea no es renunciar, la idea es ampliar.
Pero claro, esto tiene una discusión fuerte en lo que sí, qué es demostrar matemáticamente, ¿no? O sea, digamos, la pregunta filosóficamente era válida y los intuicionistas no se quedaron en la parte filosófica, sino desarrollaron una teoría de la demostración simbólica, matematizada para las matemáticas. Entonces, y eso es lo bonito de esta discusión, ¿no? No se queda en una mera propuesta retórica. Y en el caso de la lógica para consistente, esto es mejor todavía porque las matemáticas crecen por encima de lo que nos permite la lógica clásica, ¿ya? Entonces, si se trata de aumentar el conocimiento matemático, pues digamos que elegir la lógica para consistente, digamos en un texto, y hay, digamos, uno más o menos conocido que es teoría de conjuntos para consistentes, donde uno encuentra mayores teoremas que los que es posible encontrar utilizando la lógica clásica. Ahora, el estándar, el paradigma imperante es, y eso lo sabemos todos, que yo algo de matemática he estudiado, usted agarra un libro de álgebra, por ejemplo, y lo primero que le introducen ahí es lógica clásica. Ni siquiera le advierten que es lógica clásica, simplemente la lógica y la teoría de conjuntos que usted va a utilizar para el resto del texto en sus demostraciones. Entonces, desde un punto de vista formativo, no hay discusión de que la lógica que le hace las matemáticas es la lógica simbólica clásica. Lo otro son alternativas que no tienen todavía un asiento o no están asentadas en la formación del estudiante, ¿no? Del estudiante de matemáticas. Bien, la segunda pregunta, la siguiente. ¿La matemática se descubre o se construye según su criterio y por qué? Bueno, eh, yo sí soy un realista matemático que tiene que ver con la parte técnica de los teoremas de incompletitud de Gödel, que son demostraciones simbólicas matematizadas. ¿Ya? ¿Qué significa esto para mí? Gödel partió de la aritmética de Peano, formulada por Peano, sea que incluyamos el cero o que no incluyamos el cero, no interesa, en cualquiera de las dos versiones ocurre esto. Y encontró que esa axiomatización de Peano, de los cinco axiomas, ya, esa es la que no es ni completa y tampoco garantiza su propia consistencia. ¿Y Gödel qué pensó? Dijo, bueno, ¿por qué nos sorprende? Esa axiomatización, lo que ocurre, y ese es el diagnóstico platonista, realista en mi caso, no logró capturar toda la belleza y naturaleza, en este caso de los números naturales. ¿Ya? Por lo tanto, cualquier axiomatización, y esa es la conjetura, cualquier axiomatización solo va a ser una captura parcial, no va a ser una imagen, no va a capturar totalmente todas las propiedades relevantes de los objetos matemáticos. Es más, el hecho de que fallen muestra que no se puede hacer eso y muestra conjeturalmente, esto ya es filosofía, de que estos entes matemáticos son más ricos de lo que el método axiomático puede capturar. Y el ejemplo sería la aritmética y la teoría de conjuntos. Entonces, mi argumento es, creo que, bueno, por una sencilla razón, porque me estoy apoyando en un aspecto técnico de demostración que sí tiene una naturaleza de demostración matemática del año 31 de Kurt Gödel. Y además es suficientemente especulativo porque estoy dando un diagnóstico de por qué que es que una axiomatización no logra capturar, y eso es la verdadera naturaleza del objeto matemático, en este caso los números naturales, y eso va a ser así porque el objeto es mucho más rico que la captura axiomática de algunos de sus elementos o características. Bien, voy a hacer un comentario sobre estas preguntas, ¿no? En el caso que tiene, por supuesto, la base de la matemática está en la ontología, en cuatro principios ontológicos, básicamente, el principio de identidad, el no contradicción, el tercio excluido
y la razón suficiente, ¿no? Aunque esta última razón suficiente había una discusión entre Kant, bueno, decía que es netamente intuitiva, no es un principio ontológico, ¿no? Y en eso se basa la lógica, ¿no? En estas ideas simples, es la abstracción del pensamiento. Y eso, según pues este Kant, por ejemplo, y eso viene ya en la mente humana, son principios a priori. Y sobre esos principios a priori se desarrolla toda la matemática. Eh, para mí, el problema parto más allá, igual que casi Kant, ¿no? La realidad es construida por el ser humano, por la mente humana. La mente humana construye la realidad. La cucaracha también tiene su realidad, ¿no? De acuerdo, también el perro tiene su realidad. Inclusive la realidad que tenemos cada uno de nosotros es diferente, ¿no? Pero nos une, nuestro genoma nos une que podemos entendernos, ¿no? Y hay en forma general una forma de construir nuestra realidad, ¿no? Ahora, claro, hay diferentes niveles de realidad, una realidad ingenua que creemos que captando con otros sentidos es la realidad, pero no es así, una realidad científica y una realidad filosófica, ¿no? Y la matemática precisamente parte de esa realidad empírica, pero con la abstracción va más allá, a la realidad filosófica, ¿no? Entonces, por eso que tiene gran aplicación la matemática. Todas esas ideas matemáticas que hay, por ejemplo, las estructuras topológicas, estructuras algebraicas, estructuras de orden, están en la realidad, lo que ahí se descubre las principales, pero se abstrae eso. Entonces también al abstraerse no solamente tiene la cuestión empírica, sino ya, se crea, ¿no? O sea que parte de estos principios que son ontológicos y todos tenemos, ¿no? Pero se abstrae más allá. Entonces, para mí, bueno, concuerdo con la teoría platónica y no platónica también, ¿no? Se puede descubrir y también se puede crear, ¿no? Ahora, respecto a las lógicas, pues los cuatro principios que hay se desprenden por ejemplo, la lógica dialéctica. El tercer excluido, con la lógica clásica, no lo acepta. Una cosa puede ser sí o no a la vez, ¿no? Verdad o falso a la vez, ¿no? Y esa es la consistencia de la lógica clásica y la matemática, la esencia es eso. Si uno, por ejemplo, llega a una contradicción, se va al diablo pues el teorema, la conjetura, lo que queremos demostrar. Ahora, yo no sé cómo esas lógicas para sistémicos o como le llaman, se hace una demostración, porque la lógica clásica es la esencia. En cambio, la lógica dialéctica acepta. Y muchas cosas, por ejemplo, en la física cuántica, esa es válida, esa lógica, ¿no? La lógica clásica no pinta, pero sí la lógica dialéctica. Un cuanto puede estar en un sitio, en dos sitios a la vez, ¿no? Ujú. Entonces, ese es mi comentario, ¿no? Ahora también se puede, acá más negando uno o dos principios, se puede crear otro tipo de lógicas, ¿no? Que nos sirvan o no nos sirvan, bueno, es simplemente especulación, bueno, creación del espíritu humano, ¿no? Gracias, doctor. Gracias, profesor. Muy bien. A nombre de la comisión organizadora, doctor León Untiveros, muy agradecidos por su ponencia. Se le estará enviando, bueno, el certificado de expositor luego por correo electrónico. Se comunicará también o se difundirá también por la página web oficial del evento. Muchas gracias, excelente ponencia, Gracias. doctor, y nuevamente esperamos contar con su participación para próximos eventos. Muy amable.